Qué maravilloso es Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11. Dice así: He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Va de nuevo. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esta es una llamada de advertencia, de exhortación, pero también de ánimo para toda la iglesia, porque la declaración es: yo vengo pronto, pero tienes que retener lo que tienes. Retener es no soltarlo. Retener es mantenerse con aquello que ya hemos ganado. Y algunos debemos preguntarnos qué es lo que tenemos, porque la exhortación saludable aquí es: retén lo que tienes. Yo pregunto, ¿y qué tienes? ¿Tú qué tienes que tendrías que retener? ¿Cuáles son aquellos elementos que Jesús está mencionando en este pasaje, que nos está diciendo: hey, retén lo que ya tienes? A través de esta enseñanza yo les voy a mostrar todo lo que ya tenemos y tenemos que retener y no permitir que circunstancias diferentes, que circunstancias de las que estamos viviendo cotidianamente nos muevan. Por eso somos en Cristo Jesús, o debemos ser en Cristo Jesús, personas inamovibles. Señor, te doy gracias por este momento y por esta semilla que va a ser sembrada en el fondo de nuestro corazón. Señor, todos somos tierra, tu palabra es semilla, que pueda ayudarnos esta semilla a crecer para vivir mejor como hijas e hijos tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Dice esta primer diapositiva a manera introductoria que las palabras duran hasta que los hechos aparecen. Cuando la boca y el corazón se contradicen, es porque los dichos y los hechos regularmente son polos opuestos. Entonces, cuando la boca y el corazón no están en sintonía, no están en armonía, eso genera en el hombre o en la mujer lo que conocemos como confusión. La confusión no es tener frente a nosotros dos caminos y no saber si me voy para la derecha o a la izquierda. Esa no es, la confusión no está afuera. La confusión está dentro de nosotros. Esto es cuando mi corazón, mi mente, mis palabras se contradicen. En consecuencia, yo vivo un caos. Y el caos es cuando no hay orden. Por eso la Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra vacío en el original significa estaba en un caos. El principal caos de una persona es cuando su mente piensa una cosa, cuando su corazón siente otra y cuando sus palabras dicen otra. Esa bifurcación de sentimientos y pensamientos hacen que la persona esté tan confundida que ni siquiera se entienda a sí misma. Yo he estado frente a personas que vienen conmigo a una consejería, a una terapia, y ellas mismas dicen: ni siquiera yo me entiendo. Eso se llama caos. Están en un caos porque por una parte piensan de una forma, sienten otra cosa y dicen otra cosa. Y el caos produce malas decisiones. Cuando una persona en su mente, en su corazón y en sus palabras hay armonía, ya sabe lo que va a decidir. Y cuando tiene 2, 3 o 1000 caminos por delante, está decidido a tomar uno porque hay armonía internamente. Entonces, realmente es muy importante que nosotros aprendamos a manejar una coherencia interna en base a lo que creemos, a lo que decimos y a lo que pensamos. No sé si me estoy explicando. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 7, solo como para resaltar este aspecto
que para mí es muy relevante. Capítulo 7 de Mateo, por favor, si son tan amables. Mateo capítulo 7, versículo 22, desde el 21. Mateo 7, 21. ¿Lo tienen? Ahí, si gusta, puede subrayar algunos elementos importantes. Dice, Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará, ¿en dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Notó la diferencia en ese versículo? Es, no todo el que me dice dichos, palabras, entrará, sino el que hace acciones, hechos concretos. Lo que Jesús está diciendo, hay personas que pueden decir una cosa, pero sus acciones dicen otra. Y lo que cuenta al final en la vida de un hombre o una mujer no es lo que dice. Lo que cuenta es lo que hace o lo que hacemos. Y luego dice el versículo 22, muchos me dirán, siguen hablando, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Le van a decir, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Me van a decir, Señor, pero yo les diré, hacedores de maldad. O sea, no pueden entrar por lo que hicieron, aunque hayan dicho lo que hayan dicho. Aquí estamos hablando específicamente de esta parte introductoria. Los dichos y los hechos, cuando son opuestos, crean una confusión. Y esa confusión crea o genera un marco de desorden. Y el desorden, cuando está dentro de la persona, en sus pensamientos, en sus palabras, y no está seguro de lo que quiere, de lo que hace, etcétera, pues esa persona en realidad necesita encontrar la luz del evangelio, la luz de la palabra y encontrarse con Jesús. Usted y yo no podemos ver el COVID, por ejemplo, aunque no es invisible literalmente, sí es invisible a nuestros ojos, no lo podemos ver. Necesitaríamos un microscopio de dimensiones científicas y de mucho volumen para poder ver el COVID o el COVID en ese microscopio. Apenas así lo pudiéramos ver porque a nuestra vista prácticamente es invisible. Pero ¿qué es lo que sí podemos ver del COVID? Sus efectos. No vemos el COVID físicamente, pero sí vemos físicamente sus efectos, los efectos de muertes, los efectos de alarma social, los efectos de la volatilidad en el mercado, los efectos de los cierres de negocios, los efectos de personas que están padeciendo en este momento, que están conectados a un respirador. O sea, los efectos los vemos, no vemos lo invisible, pero vemos lo visible. Y es que la pregunta es, ¿cómo algo tan diminuto, casi invisible, puede paralizar al mundo visible? Las palabras, aunque son palabras, son invisibles. Lo que realmente podemos ver de una persona son los efectos de esas palabras, sus acciones. Y yo he visto que esta pandemia casi ya de 2 años ha demostrado la vulnerable fe. Escucha bien, yo como pastor, como creyente también, como un hijo de Dios, pero también como un ciudadano normal, he visto cómo esta pandemia ha demostrado la vulnerable fe de miles de creyentes que le han hecho más caso a las noticias del miedo que a las promesas de victoria que vienen en la palabra de Dios. O sea, tú les puedes predicar un año entero que el Señor los cuida, que el Señor los protege, un año entero, y aún todavía pueden dudar. Pero un noticiero les puede decir que esta pandemia, que ni siquiera los mismos científicos conocen de lleno, es mortal y que va a destruir, y con una sola noticia es suficiente para que puedan creer, pero no creyeron un año completo de predicaciones enteras. Entonces demuestra la volatilidad del pensamiento humano. Esta pandemia ha puesto en evidencia que somos más apegados a lo negativo. Hablo
obviamente en términos generalizados, siempre hay excepciones a la regla y cada quien conoce los sustratos de su fe y las raíces. Pero como hablo en términos generales en este contexto, realmente pareciera ser que lo malo es algo que sí podemos creer y sus efectos terminan gobernando nuestras vidas. Y no hablo de imprudencia, pero hablo de los extremos, de las medidas, de los cuidados, de lo que dicen los médicos al pie de la letra. Muchas personas quieren llevar lo que dicen los médicos, que ni ellos mismos entienden ni se contradicen, pero la gente no quiere llevar al pie de la letra lo que dice esto. Lo que dicen aquellos, no, es que lo escuché de la noticia, lo vi en esto, escuché, y hay gente que lleva sin congregarse 2 años, aunque su iglesia ya se abrió, aunque desde hace meses ya hay reunión. No, al pie de la letra todo. ¿Y por qué no lleva al pie de la letra si es un creyente de veras? Lo malo al pie de la letra, lo bueno lo puedo cuestionar. Cuestiono lo que dice la Biblia, cuestiono lo que habla el predicador, cuestiono el consejo que me da la hermana, cuestiono lo que dice aquel. ¿Y por qué no cuestiona la ciencia? ¿Por qué no cuestiona los noticieros? ¿Por qué no cuestiona? No por imprudencia, sino que la pregunta sería, ¿dónde está tu fe? No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros actuamos con miedo, proyectamos nuestras limitaciones. El miedo levanta o manifiesta que estamos limitados, porque el miedo es un limitante. Psicológicamente hablando, el miedo es un paralizante. El miedo paraliza a las personas. Y el miedo le ha dado nombre a muchas enfermedades que terminan con términos de fobia. Claustrofobia, xenofobia, homofobia, y todo lo que es fobia, que es miedo, ha generado enfermedades y trastornos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque el miedo es un paralizante. Hay gente que tiene muchos elementos que lo limitan porque tiene miedos. ¿Me estoy explicando? El miedo es un paralizante. Y los hijos de Dios no podemos vivir con miedo, porque para eso Dios nos dejó la fe. Y donde hay fe no hay miedos. Donde hay fe hay prudencia sin miedo. Pero donde realmente el miedo gobierna, la fe no puede actuar. Y Dios hace distinción entre los que son suyos y los que no son, entre sus hijos y los que no son sus hijos, porque los hijos de Dios caminamos por fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, y dice que el justo, el hijo de Dios o la hija de Dios, el justo por su fe vivirá, no por sus miedos. Tú no puedes vivir por tus miedos, debes vivir por tu fe, porque la fe es activa y mueve montañas. El miedo te entierra y te desaparece. Y no estamos aquí por miedo, estamos con prudencia. Cubrebocas no es miedo, tener gel no es miedo, checarnos la temperatura no es miedo. Eso es tener prudencia, eso es ser obedientes a las reglas. Pero eso no nos limita, porque esta pandemia no puede controlarnos, porque nosotros, aunque pareciera que no, estamos bajo el control de Dios y bajo el cuidado de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice esta parte que la falta de juicio convierte en tragedia nuestras decisiones. Vaya conmigo a Proverbios 13:23. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Proverbios capítulo 13, versículo 23. Fíjate lo que dice aquí. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Barbecho, el patio, el lugar, ¿no? En su hectárea, en el barbecho de los pobres, ¿qué hay? ¿Hay mucho qué? Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero ¿por qué se pierde? Mas se pierde por falta de juicio. Quiero explicar esta parte de la palabra falta de juicio para unirla a lo que acabo de decir anteriormente de la pandemia y de la fe. ¿Qué es falta de juicio? La falta de integración de los hechos, el no saber juzgar un acontecimiento, el dar por sentado algo o
ser pésimos jueces de nuestras propias vidas. La falta de juicio significa que nuestras interpretaciones de acontecimientos en nuestra vida son equivocadas. Solo porque tú pienses algo acerca de algo no significa que es verdad. Es más, ¿quién dice que todo lo que tú piensas es verdad? Es verdad porque lo piensas, pero no es verdad porque lo pienses. Y muchos de nuestros pensamientos o de las conclusiones a las que llegamos en nuestros pensamientos no son verdad. Eso se llama falta de juicio o la mala interpretación de lo que nos sucede. De hecho, hay un principio que dice que lo que realmente nos destruye no es lo que nos sucede, sino cómo interpretamos lo que nos está sucediendo. La forma en cómo interpretamos lo que nos sucede puede empeorar el mismo suceso. Es la falta de juicio. Por eso, detrás de cada decisión hay una motivación. Y esto es interesantísimo en el ámbito del crecimiento personal. Porque las decisiones que las personas toman, las decisiones, todas ellas llevan consigo una motivación. Y la motivación de la decisión es la raíz de la causa. Lo que motiva a una persona a decidir lo que decide es el centro y el corazón. En otras palabras, hay gente que el motivo de su decisión es el miedo. Y su matrimonio hoy, estoy hablando en el sector social. Hay personas que están casadas después de 10 años, pero el motivo del cual se casaron es por miedo a quedarse solas. Y el miedo a que si no aprovecho que me está cantando las mañanitas y lo dejo pasar, igual y ya no hay más, pues de perdida con me quedo. Y el miedo, escucha, el miedo a quedarse sola la motivó a decirle sí a alguien que no amaba, pero que al final iba a tener una pareja y frente a la sociedad, al final iba a tener su matrimonio y le iba a entregar un anillo y toda la fantocha, pero motivada por el miedo a no quedarse sola. Evidencia de ese matrimonio, destrucción total. La motivación de aceptar el sí, la motivación de decirle sí a ese hombre no es el amor, es el miedo. Por lo tanto, la motivación detrás de la decisión es más importante que la decisión misma. ¿Me estoy explicando? Ahora, quiero que tú veas. Esta es una pregunta que tú puedes ver ahí enfrente. Dice, ¿qué motivó a Elimelec y a Noemí salirse de Belén? Ellos eran los suegros de Ruth. ¿Qué motivó a Elimelec y a Noemí salirse de Belén? El hambre y el miedo a la muerte. Vaya conmigo por favor a Ruth capítulo 1. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Ruth capítulo 1. Dice así, versículo 1, Ruth 1:1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. A eso póngale, quite la palabra hambre si quiera y póngale COVID, pandemia, un terremoto, una crisis, un golpe de estado, miedo a quedarse solo, miedo a la pobreza. No sé, el término hambre puede ser cualquier motivo, pero lo que quiero decir es que aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Moab, donde están los moabitas, un lugar que Dios prohibía que los hijos de Dios convivieran, porque eran hijos del incesto. Dice, se fue a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El versículo 2 no da más explicaciones, pero dice, el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón, y era Malón, y Kelión, era bien Kelión también. Efrateos de Belén de Judá. Dice, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ponga atención el 3. No da más explicación. Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí,
y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos, la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Qué motivó a este hombre y a esta mujer, Noemí, Elimelec? ¿Qué los motivó a salirse de Belén? ¿Qué los motivó? ¿Qué dice ahí? El miedo al hambre, el miedo a morir. Repito, las motivaciones de nuestras decisiones están basadas en la interpretación que le damos a las cosas. Esto es, cualquier cosa que te pase en la vida, es muy importante cómo lo interpretas. Porque si no sabes interpretar una enfermedad, un problema familiar, si no sabes interpretar una crisis económica, si no sabes interpretar un acontecimiento en tu vida, la falta de interpretación te va a llevar a tener las motivaciones incorrectas para tomar las decisiones incorrectas. El hombre se dio cuenta que había una hambruna. ¿Cómo interpretó la hambruna? Si Belén significa casa de pan, estaba en el mejor lugar. Belén era un lugar seguro. Pero la interpretación de él, vámonos, aquí ya no tenemos nada que hacer, ya no hay trabajo, se va a acabar, y allá está mucho mejor. Le dio la espalda a Dios, se llevó a su esposa, se llevó a sus 2 hijos, y en cuanto llegó allá, pues no se murió de hambre, se murió de cualquier cosa. Tenía miedo a morirse, y es lo que fue a hacer, morirse. ¿Por qué se murió Elimelec primero? Porque interpretó mal, y su motivación para salirse fue una motivación incorrecta. ¿Cómo interpretas las cosas que te pasan? Escucha bien, ¿cómo las interpretas? Es más importante de lo que te pasa. O sea, lo que te pasa es una cosa, cómo lo interpretas es otra. Y el problema es que nosotros regularmente debemos aprender a interpretar bien, porque nuestra naturaleza es llevarnos a la mala interpretación de las cosas. Es, por ejemplo, que te vaya un día mal no significa que vayas a condenar el año completo. Oye, ¿cómo te fue en el año? Horrible. En el mejor 365 días que tiene un año, de los 365, estoy exagerando, solo un día te fue mal, pero por ese día malo es horrible, fatal. A mí me llama mucho la atención la forma en cómo hablan mis hijos en ocasiones, que los tengo que cambiar. Y, ¿de dónde aprende usted eso? Ay, qué fatal. ¿Cómo un pequeño acontecimiento emocional le echan la culpa todo un día? Tú puedes tener una discusión matrimonial, pero ¿qué crees? ¿Cómo interpreta la gente esa discusión? ¿Y tu matrimonio cómo está? Horrible, yo creo que nos vamos a separar. Una discusioncita. Pero como no sabe interpretar la circunstancia, de una circunstancia hace una generalización del caso. Mis hermanos, no sé si me estoy explicando. Y la mala interpretación te lleva a motivaciones incorrectas y podemos tomar decisiones que nos llevan al caos. Esto le pasó a Elimelec y a Noemí. Y en ese contexto, el hambre, la mala interpretación lo llevó al caos. Es reprobable que algunos de nosotros lleguemos a pensar que la vida cristiana nos convierte en personas intocables, como que no nos va a pasar nada, nos va a pasar de todo. Lo importante es cómo interpretamos cuando eso nos está pasando en ese momento. Esa es una prueba para el corazón. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, continuando con esta parte y esta parte de la ponencia, el tema, dice la siguiente diapositiva. Nada más para reforzar. Salieron de Belén, los que mencionamos en la diapositiva anterior, salieron de Belén para no morirse. ¿Y qué hicieron?
Se murieron dando a entender la historia, no ellos, que la decisión fue pésima. Se fueron para no vivir algo que afuera realmente lo terminaron viviendo. Lo que da a entender es que nunca se hubieran muerto si se hubieran quedado en Belén. Se hubieran muerto de viejos, pero se murieron más pronto por malas decisiones, porque se movieron cuando no debían de moverse. La falta de juicio entonces convierte en tragedia nuestras decisiones. Detrás de cada decisión hay una motivación, ¿verdad? Ya dijimos aquí que el hambre fue la que motivó a esta familia. Ahora, si me pones la siguiente, por favor. Que no nos pase, lo que nos pasa, perdón, es un hecho concreto. El cómo lo interpretamos es una historia creada. Muchos están hundidos por la historia que se han contado de las cosas que les han sucedido. Muchos están hundidos por la historia que se han contado de lo que les ha sucedido. A veces nos perdemos en el mar de los detalles cuando vivimos en un universo de muchísimas cosas que Dios nos permite disfrutar. Es la mala interpretación de los acontecimientos y la mala interpretación de lo que está sucediendo constantemente en nuestra vida. ¿Qué pasa? Muchos mueren con los que se murieron, pero nunca saben vivir con los vivos. Una mala interpretación de una pérdida. Se murió alguien, me muero con él. ¿Y por qué no vive con los que están vivos? Le entrego todo mi tiempo, mi espacio, mi dolor al que ya no está. ¿Y los que sí están? Esa interpretación falsa, incorrecta de la motivación incongruente nos lleva al dolor. Tenemos que aprender a manejar el dolor. Los creyentes de hijos de Dios tenemos que aprender a manejar las crisis. Tenemos que aprender a manejar las críticas. Tenemos que aprender a manejar las pérdidas. Tenemos que aprender a manejar la persecución. Tenemos que aprender a manejar todo eso, porque la vida cristiana incluye en todo eso ese paquete. Y si el hijo de Dios o la hija de Dios sabe interpretar lo que está pasando, siempre va a ser más que vencedor. Nada lo va a mover, por eso es inamovible. En la fe todos somos o deberíamos ser inamovibles. ¿Dicen amén? A veces nuestros prejuicios nos impiden ver mucho más allá. ¿No le faltan más capítulos a esta Biblia o sí? ¿Le faltarán más promesas? ¿Le faltará otro Salvador porque el que llegó no es suficiente? ¿Qué le faltará? Porque a veces pareciera que no es suficiente, como que le faltan cosas. Pero no le faltan más capítulos a la Biblia. No le faltan más promesas. No le falta otro Salvador, otro Espíritu Santo. No le falta. Lo que falta es creer e interpretar correctamente lo que está escrito, vivirlo y avanzar en él. Es por ejemplo, ejemplos reales. A una mujer le cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. Por eso les digo cómo es el contraste del ser humano. Le cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le cuesta creer? De nuevo, ¿qué le cuesta creer? Pero viene un vago, se sienta con ella en un parque, y ese vago en el parque le canta 2 poemas y le termina dando una serenata. Ese día, esa mujer que le cuesta creerle a la palabra de Dios, ese día le cree todo a ese hombre, aunque no lo conozca. No solo le cree a ese hombre todo lo que le dice, le cree tanto que le acepta un anillo después de meses. Pero cuando se casa, ¿qué pasa? No le cumple ni el 2% de todo lo que le dijo. Y 20 años después de estar casada con ese hombre, le sigue creyendo. Pero después de 5 años de cristiana, no le puede creer a Dios. Todo le cuestiona a Dios, todo le critica a Dios, todo le pone peros a Dios. Y un hombre que le ha engañado 20 años con promesas sin cumplir, le cree todo, le sigue creyendo.
Pero Dios, que le da vida, le da salud, muchas personas le siguen cuestionando, le siguen preguntando, le siguen renegando. Entonces no es que falten textos ni promesas, falta coherencia e interpretación correcta. Tócalo, Señor. Es la interpretación correcta de las cosas. Una interpretación correcta, ahí les va. Cuando estás con Dios, cuando estás con Cristo, ya estás seguro. Y si estás en un foso de los leones, aunque estés en el foso de los leones, te tengo una buena noticia. Estás seguro. 2. Cuando perteneces a Cristo, aunque tus hermanos te critiquen y te metan a una cisterna, te tengo una noticia. ¿Estás seguro? Aunque el gobierno te reprima, te oprima, te persiga y te agarre y te vaya a tirar a un horno de fuego, te tengo una buena noticia. A pesar de eso, el acontecimiento que está sucediendo, la interpretación correcta es que aunque te tiren al fuego, te tengo una buena noticia. ¿Estás seguro? Aunque te golpeen y te azoten por predicar a Cristo y te metan a la cárcel, te tengo una noticia. Aunque se llame cárcel, en ese lugar estás seguro, porque no es el lugar ni los lugares, es a quién perteneces, de quién tú eres, el nombre que llevas en tu interior, el poder de Dios que actúa a tu favor. Y aunque estés colgando de una cruz con unos clavos, te tengo una buena noticia. A pesar de eso, estás seguro. Hay seguridad en ese lugar. El problema, ¿cuál es el de la mala interpretación? Que no queremos que nos pase nada, que nuestros hijos sean intocables, que nuestro matrimonio sea intocable, que nuestras finanzas sean intocables, que nuestra iglesia sea intocable, que nuestro ministerio sea intocable. Y no existe lugar para los intocables. Por eso Dios te ha dado fe, para que cuando venga el enemigo a tocarte, no te pueda hacer absolutamente nada. Dicen amén. ¿Me pones la siguiente diapositiva, por favor? Para un esclavo, un milagro no significa nada. Los hebreos miraban los milagros pensando en su protección en lugar de alabar al protector. Pon atención a este argumento, te va a ayudar. Escucha bien, para un esclavo, un milagro no significa nada. Porque un esclavo es una persona con necesidad. Por lo tanto, todo milagro para una persona con necesidad solo lo enfoca a ver su necesidad. No significa nada. Los milagros no era para que la gente viera su necesidad, era para que viera a su protector. Pero la gente no. Por eso hay muchos creyentes que no pueden adorar a Dios y no se sienten plenos con Él, porque la mentalidad de esclavos los lleva a pensar que toda la vida el Señor les va a dar pan, agua de una roca, lluvia de codornices, les va a liberar porque están necesitados. Por lo tanto, para ellos Dios es alguien que siempre debe suplir sus necesidades, porque por algo los sacó de Egipto. Y esa mala interpretación te nubla la vista para no poder ver la interpretación correcta de un milagro. Los milagros no nos pueden llevar a vernos a nosotros mismos. Los milagros nos deben llevar a ver el milagro poderoso de Jesús. ¿Me la pone en la siguiente diapositiva, mi hija, por favor? Lo voy a explicar así. ¿Por qué las personas van a una fiesta? La pregunta lógica de respuesta es: ¿por qué la gente va a una fiesta? Porque los invitan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, sí o no? Bueno, hay que siempre hay hombres y mujeres de gorrita café, ¿no? Pero regularmente, ¿por qué la gente va a una fiesta? No, ¿por qué va? Porque los invitan. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Por qué la gente va a una fiesta? Si no te invitan, pues sería muy vergonzoso ir. Algunos no conocen la vergüenza, pero de todas maneras sería muy vergonzoso ir, porque no fuiste invitado. Ahora,
Ya está la fiesta y están todos los invitados. Pero ¿cuál es la motivación que llevó a los invitados a asistir a la fiesta? La motivación a la fiesta. ¿Por qué está ahí el fotógrafo? Porque le van a pagar. ¿Por qué está ahí el grupo musical o el programador de música? A él no le importa el cumpleañero, le importa el fotógrafo. ¿Le importa el del programador de música, el cumpleañero, la cumpleañera? Y puede que visualiza una fiesta y entonces empieza a caminar. Este está aquí por dinero, está porque le van a pagar, la señora del pastel porque ya le pagaron, ya vi la mamá que le dio el dinero, los meseros están ahí porque al final le van a dar su dinero. Entonces te das cuenta que en la fiesta, aunque es la fiesta de un cumpleañero o de lo que sea, no todos están ahí por la importancia del cumpleañero, están por sus propios intereses. Y de los invitados puede que el que vaya, uno de los que vaya es porque va a ir la chava que le gusta. El otro va a la fiesta porque le dijeron que esta familia siempre que hace fiesta, siempre da carne asada, va por la comida, a tragar. Y algunos en las fiestas son tan descarados que por la confianza que hermano, ¿y para cuándo la comida? Pues dando a entender, si a eso vine nomás. Y no veo nada claro. Y el cumpleañero, te das cuenta, en una fiesta se va reduciendo la importancia del evento y del cumpleañero. Todos son elementos periféricos en una fiesta. Y tal vez están ahí las amigas porque tenían algunos meses que no se veían y van a aprovechar la fiesta para estar en la mesa, wiri, 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 todo el tiempo. No estoy diciendo que sea malo, pero su motivación es, se va a encontrar con los amigos. Y los niños en los brinca-brinca, ¿qué le importa al cumpleañero? A los niños en brinca-brinca y brinca. Y el payasito está porque lo contratan. Y al final te das cuenta que aunque sea una fiesta tan grande, se va reduciendo en la importancia de lo que significa la fiesta. Solo puede que estén ahí 4 o 5 personas que realmente entiendan el valor del cumpleañero más que el cumpleaños. Todos están por motivos incorrectos, aunque hayan sido invitados. Esta es una fiesta. ¿Por qué vino? No lo conteste. No es una pregunta abierta. Es una reflexión de dinámica de concientización. En esta fiesta, el cumpleañero se llama Jesús. ¿Cuál es el motivo de esta fiesta? Es la interpretación correcta de haber venido, los que ya somos creyentes e hijos de Dios. Porque hay una necesidad que hay que suplir de parte de Dios, porque ya no puedes con tus propias fuerzas. Dios te lo puede hacer, por supuesto que sí. Él es Dios, es amor. Porque tengo que ir, porque soy coordinador y si no voy, pues van a pensar mal. Motivación incorrecta. Porque me tocan los niños, motivación incorrecta. Porque me toca estar en la alabanza, motivación incorrecta. ¿Por qué estás en la fiesta? Si aquí está el cumpleañero. Él es el motivo de la fiesta. Él es la razón principal por la cual estamos aquí. La fiesta no se hizo para que nosotros la disfrutemos. La fiesta se hizo para que nosotros disfrutemos al cumpleañero. Y hay gente que va a una fiesta y nunca ni siquiera un abrazo y un saludo le dio al cumpleañero. Fíjate qué tremendo es eso, ¿no? O sea, para mí es el extremo de la mediocridad. Ir a una fiesta, ya si no quiere llevar regalo, bueno, pues es personal. La cultura mexicana malamente no te da esa línea. Pero hay gente que va a una fiesta, no conoce a nadie. Nomás conoce a los familiares. Ay, soy primo del amigo del vecino que cumplió años. Y van, disfrutan todo, son los que más comen, más toman de todo. Nunca supieron nada del cumpleaños. ¿Y qué? ¿Y si cumplió años? ¿Cuántos cumplió? ¿Quién sabe? Pero hasta Tupperware lleva para llevar la comida. ¿Y el cumpleañero? ¿Dónde quedó Jesús? ¿Por qué tenemos que interpretar correctamente la fiesta? La que sigue, por favor. ¿Qué dijo Marta? ¿Cómo estaba Marta, hermanos?
No disfrutó a Jesús por estar trabajando. ¿Cuál fue el error de Elimelec? Interpretar mal lo que le estaba sucediendo e irse a morir. Quiero terminar con este decálogo de fe. Algunos textos que van a bendecir nuestras vidas. Si me ayudas con un piano, por favor. Me encanta lo que vamos a leer a continuación, porque hay una interpretación correcta de cualquier cosa que te pueda pasar. ¿Lo tienes, mi amor? Sí, pónmelo al frente. Hay una interpretación correcta que te va a ser inamovible. Me llevé una sorpresa cuando estaba haciendo este tema y me encontré la palabra aunque. Y a veces leemos esos textos, pero hoy quiero reforzarlos porque eso nos hace inamovibles. Usted está bien, pero aunque estuviera mal, eso no lo debería mover. Usted está sano, escucha bien, pero aunque estuviera enfermo, eso no te debería de mover. Usted está en paz, pero aunque estuviera un ejército alrededor de usted, eso no lo debería mover. Entonces, la interpretación es: al estar con Dios, lo tengo todo, no me falta nada. Fíjate lo que dice este primer pasaje que quiero que leas conmigo, que es bueno, no lo vas a leer porque ya te lo sabes. Salmo 23. El Señor es mi pastor, en lugares delicados pastos. Qué bonito, ¿verdad? Junto a agua de reposo confortará mi alma y me guiará por senda, aunque ande en valle de sombra. O sea, estoy a gusto en los pastos verdes, pero aunque de repente los pastos verdes se conviertan en valles de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Si el Señor está contigo, aunque estés en el lecho de muerte, ¿o no está contigo el Señor? Significa que cuando estás con Dios y Él está contigo, lo que te pase no se va a salir de su voluntad. No está nada fuera del control de Dios. ¿Sabes cuándo se sale del control de Dios? Estoy hablando que no se sale, pero estoy hablando en el contexto emocional. ¿Sabes cuándo se sale del control? Cuando tú dejas de confiar en Él. Cuando te olvidas. Cuando pones primero a la ciencia, primero al trabajo, primero a lo que dicen las noticias, ahí es donde se sale la situación. Habacuc capítulo 3, fíjate qué tremendo. Habacuc 3, todos por favor en Habacuc 3. Habacuc es de los profetas menores no porque fueran chiquitos, sino porque tenían menos versículos. Habacuc capítulo 3. Fíjate cómo termina la oración de Habacuc. ¿Lo tienes? Quiero que todos lo tengan. Si tienen la versión 1960, sería la idea de que puedan repetir conmigo cuando les pregunte. A lo mejor otra versión no te da la posibilidad, aunque está interpretando lo mismo. Habacuc capítulo 3 versículo 17. ¿Lo tienen? ¿Cómo empieza el versículo 17? Aunque, fíjate bien, aunque la higuera no florezca. ¿Cuál es la idea de que tú plantas una higuera? Pues que te dé fruto. Pero ¿qué dice? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Qué más? Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Aunque pase todo eso, lea con fuerza el versículo 18. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. A pesar y con todo y eso, yo me alegraré ¿qué? En Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿Cuál es la derrota del enemigo cuando Dios permite que entres en una prueba? ¿Sabes cuál es la derrota del enemigo cuando estás en una prueba? Que aunque estés en la cama, que aunque estés en el momento de aflicción, que aunque estés en la cárcel, con todo y eso, tú te alegres en Dios y te goces en el Señor, que es tu salvación, y no le permites a las circunstancias que te hagan creer que Dios te abandonó, porque aunque estés colgando de una cruz, Él tiene el control de tu vida. Aunque parezca que no, Él tiene el control. Totalmente. ¿Cuál es el miedo? A que pasen cosas de, uy, que me voy a morir. Pues te vas, ¿no oíste? Mar de cristal, calle de oro. No nos queremos ir, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allá el hermano Panchito de Montoya están disfrutando primero que usted. Que el Señor los bendiga. Que no se coman todos los postres nomás. Diga conmigo, aunque no temeré. Salmos 27 conmigo. Escucha, porque estos textos deben inyectarte fe. Salmo 27. Versículo 1. Póngase de pie, por favor. Salmos 27, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice, Jehová es mi luz. Pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿De qué COVID voy a temer? ¿Omicron, Deltracrón, Aliatrón, Megatrón? ¿De cuál? Si el Señor es mi luz y mí, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Uy, luego hace una explicación de cosas que le pasaron. Está diciendo, y fíjate, te voy a contar. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos, no yo, ellos tropezaron. ¿Y qué pasó? Cayeron. Por eso, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Levanta tus manos y dice, yo estaré confiado. Aunque se levante un ejército contra mí, no temeré. ¿Qué dice el versículo 10 de ese capítulo? Eso está tremendo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aunque, ¿qué pase? No importa. Dicen amén por esa palabra. Salmos 46, versículo 1. Oh, mi hermano, esto debería inyectarte fe. Salmos 46, 1. Dios, escucha, para todos. Esto es para todos los noticiarios que nos quieren escupir malas noticias todas las mañanas y nos quieren amenazar. Este es un texto para todo, para Milenio, televisión, para imagen, para todos los programas, CNN, todos los que todos los días, y que esto y que aquello. Esta es una noticia para ellos. Escucha bien. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que escúchame bien, Radio Fórmula, Telefórmula, Televisa, TV Azteca y todas tus noticias fallidas. Escucha bien este segundo versículo. Por tanto, en comunidad de fe no temeremos, aunque la tierra sea removido y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de la braveza del río, de sus corrientes. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Nada puede mover la tierra porque el Señor tiene el control de ella. Ahí está. Más fe, menos miedo. O pura fe, nada de miedo. Deja de tener miedo. Medidas precautorias no significan miedo.
no deben representar para nosotros nada de miedo. Y termino con Miqueas 4:5. Miqueas 4:5. Después de Jonás sigue Miqueas. ¿Lo tienes? 4:5. Miqueas 4:5 dice así. Con este terminamos. Ya, mi amor, gracias. ¿Lo tienes? Oh, te vas a gozar. Esto es para Dios. Señor, te lo decimos aquí en esta congregación. Señor, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Si todos aquellos quieren andar con sus dioses paganos, si algunos se quieren regresar a Moab y experimentar la muerte, nosotros permaneceremos con Dios eternamente y para siempre.